El teléfono sonó justo cuando las sombras del atardecer se alargaban en la pared de mi cocina. No necesité mirar la pantalla para saber quién era. La voz llegó cortante, fría, sin una pizca de calor. Voy por el dinero esta noche. Ni se te ocurra salir. Era Jimena, mi nuera. No se detuvo. No esperó respuesta. Cuando la línea quedó en silencio, sentí ese vacío que me golpeaba cada quinto día del mes. Mi pensión ya no era mía. Era su expectativa, su derecho. Como si todo mi esfuerzo de vida hubiera sido para llenarle los bolsillos. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la mano temblándome contra la superficie de formica. Mi pequeño departamento en Querétaro estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Intenté calmar mi respiración, pero el silencio solo me apretaba más el pecho. Me recosté en la silla, mirando el cajón donde guardaba recibos viejos y listas de compras. No sé por qué, pero mi mano lo abrió. Algo áspero se atoró bajo el papel que forraba el cajón. Tiré y salió una esquina amarillenta. Era un sobre, con los bordes arrugados, la tinta desvaída pero aún legible. Mi corazón se detuvo. La dirección de remitente era de Paloma, mi hija. No había visto su letra en años. El sello estaba roto, aunque yo nunca lo había abierto. Desdoblé la carta con dedos temblorosos. Adentro había palabras llenas de añoranza. Noticias sobre su nuevo trabajo en Guadalajara y fotos que decía haber enviado, pero que nunca recibí. La fecha en la parte superior era de hace casi 3 años. Entonces lo entendí. Jimena no solo me había quitado mi dinero, también me robó la voz de mi hija. Me aisló de la única persona que quizás hubiera estado a mi lado. Todas esas fiestas vacías, llamadas sin respuesta, el silencio frío que creí era el rechazo de Paloma. Todo era una mentira sembrada con cuidado, una cuña que se hundía más cada año. Presioné la carta contra mi pecho. Con los ojos ardiendo, el aire se sentía diferente, cargado de algo más peligroso que el miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia que había creído sobre mi propia familia estaba a punto de deshacerse, y con esa certeza, los recuerdos de cómo empezó todo volvieron como un río desbordado. Sostener la carta de Paloma en mis manos me arrastró a recuerdos que había intentado enterrar. Recordé la primera vez que Ximena entró a mi casa. Con su brazo entrelazado al de Joaquín, ella era impecable, segura, con un perfume que impregnaba cada rincón incluso después de irse. Quise creer que era buena para él. La recibí con los brazos abiertos. Puse la mesa con mi mejor vajilla. Cociné los platillos que Joaquín amaba desde pequeño, cuando se casaron. Fui yo quien les dio mis ahorros. Pagué una parte de su hipoteca para que respiraran más tranquilos. Ayudé a amueblar su sala. Incluso firmé un cheque cuando Jimena anunció que quería abrir su boutique. Me dije que era amor, que eso era la familia, levantarnos unos a otros, pedazo a pedazo, en esos días. La casa estaba llena. El día de Acción de Gracias significaba Joaquín cortando el pavo, Jimena arreglando la mesa y Paloma riendo mientras quemaba los camotes con malvaviscos. Todavía veo el reflejo de las velas en las ventanas. Escucho el murmullo que salía de la cocina. Pero un calor así tiene la costumbre de desvanecerse cuando el resentimiento echa raíces. Empecé a notar cómo Ximena se acercaba a susurrarme cada vez que Paloma no estaba en la habitación. Está celosa, ¿sabes? Es tóxica. Siempre intentando meterse entre Joaquín y yo. Al principio, lo ignoré. Pero la repetición es su propio veneno. Poco a poco, la duda se coló. Cuando Paloma llamó menos, cuando las visitas se hicieron más cortas, creí más en la versión de Ximena que en el silencio de mi hija. Ese fue mi error. Ahora, de pie en mi cocina silenciosa, los ecos de esos días de Acción de Gracias eran como recordatorios crueles. La mesa estaba vacía, las sillas desiertas, y solo me quedaban las llamadas de Jimena que sonaban como amenazas en lugar de invitaciones. Pensé que dar uniría más a la familia, pero cada sacrificio
Parecía arrancarme un pedazo hasta que no quedó nada más que expectativas. Y mientras guardaba la carta bajo llave para protegerla, sentí el peso de cada decisión oprimiéndome, sabiendo que mañana traería el mismo ciclo de miedo cuando llegara la pensión. El quinto día del mes siempre llega como una tormenta que no puedo esquivar. Esa mañana, me muevo por el departamento con un ritual extraño. Escondo mis frascos de pastillas en el bote de harina. Meto mi chequera bajo el cojín del sillón. Giro cada candado de la puerta hasta escuchar el clic 3 veces. No es vivir, es esconderme. Mi pensión debía significar seguridad, medicinas, pequeños gustos que suavizan la vejez. En cambio, se ha convertido en la mesada de Jimena, su derecho para la noche. Ella vendrá, esperando su parte como si estuviera escrito en la ley. Joaquín lo sabe. Mi hijo no necesita que le cuenten qué pasa cada mes. He visto cómo se tensa cuando sale el tema del dinero, cómo desvía la mirada como si el silencio pudiera borrar su culpa. No dice nada, no hace nada, y su silencio grita más fuerte que las amenazas de Jimena. A veces, acerco el teléfono a mi oído. Con el dedo sobre los números de la policía, mi corazón se acelera imaginando las palabras en voz alta: abuso a personas mayores, explotación financiera. Pero luego pienso en Joaquín. Parado en una sala de juzgado junto a su esposa, imagino la vergüenza, los titulares en una ciudad pequeña como la nuestra, el apellido de la familia arrastrado por el lodo. Y yo sería quien lo entregó. Así que me siento junto a la ventana, viendo cómo la tarde se desliza hacia la noche. Mis candados están puestos, pero se sienten como papel frente al peso de las expectativas. El departamento se oscurece, las sombras se alargan en el suelo, y me doy cuenta de que he construido mi propia prisión, ladrillo a ladrillo. Con cada día de silencio, me digo que es protección, que mantener la paz vale el precio. Pero mientras el reloj avanza hacia la noche, me pregunto si es el silencio mismo el que me encadena más fuerte que cualquier candado. Y cuando el dolor comienza a apretarme el pecho otra vez, más agudo esta vez, sé que el cuerpo lleva la cuenta de cada secreto que se ve obligado a cargar. Esa noche, mientras esperaba el golpe de Jimena en la puerta, el dolor en mi pecho regresó. Al principio, me dije que eran nervios, que si respiraba lento pasaría, pero la presión se intensificó, como una mano apretándome desde adentro, y el sudor me bañó la frente. Mi visión se nubló mientras alcanzaba el teléfono. Lo último que recuerdo antes de que el mundo se inclinara fue marcar 3 números. Cuando abrí los ojos, estaba mirando un techo bañado en luz fluorescente. Las máquinas zumbaban a mi alrededor, constantes e indiferentes. El aire olía a antiséptico, frío y cortante. Una enfermera ajustaba algo a mi lado. Y me di cuenta de que estaba en el Hospital Ángeles. El siguiente rostro que vi fue el de un hombre de bata blanca, el doctor Esteban Quirós. Se presentó. Su voz era calma, su presencia firme, pero sus ojos se detuvieron más de lo normal. Me preguntó sobre mis síntomas, mis medicinas, mi historial. Respondí lo mejor que pude, aunque mi boca estaba seca como papel. Luego, su mirada bajó a mis brazos, levantó uno con suavidad, examinando las manchas oscuras en mi piel. Estos moretones, dijo en voz baja, son recientes. Me moví bajo la sábana. Me salen moretones con facilidad, murmuré, forzando una sonrisa débil. A mi edad, no se necesita mucho. No apartó la mirada. Hizo una nota en su expediente, pero el peso de su silencio me presionó más que cualquier acusación. Finalmente, habló, con un tono firme pero sereno. Señora Vargas, quiero que sepa esto cuando vemos señales como estas. El protocolo nos obliga a involucrar a servicios sociales. Se pondrán en contacto, no para castigar, sino para proteger. La palabra resonó dentro de mí: proteger. Nadie me había hablado así en años. Por primera vez,
El miedo que cargaba se sintió visible, innegable, y mientras la enfermera regresaba para revisar mis signos vitales, me di cuenta de que ya no estaba completamente sola en esto. Esa noche, después de que los monitores se asentaron en su ritmo constante, trajeron otra cama a mi habitación. La cortina entre nosotras se movió mientras las enfermeras ajustaban equipos y murmuraban instrucciones. Cuando el ruido se calmó, una voz suave cruzó el aire. Buenas noches. Me llamo Amalia. La cortina se abrió lo suficiente para verla, cabello plateado recogido en un moño, lentes grandes deslizándose por su nariz, una pila de libros en su mesita como si no pudiera estar sin ellos. Tenía 76 años. Era profesora jubilada de literatura. Dijo, internada por una cirugía de vesícula. Hablamos poco al principio. Había consuelo en el silencio. 2 mujeres acostadas lado a lado, con las máquinas tumbando como música de fondo. Luego, pasada la medianoche, su voz volvió, más suave esta vez. Mi hijo me empujó una vez, porque le dije que no al dinero. Las palabras flotaron en el aire estéril, y sentí que mi respiración se detenía. Ella giró la cabeza hacia mí, sus ojos firmes pero cansados. Solo una vez, añadió, pero fue suficiente. Suficiente para saber qué era lo que más valoraba. Tragué con fuerza. Mi propia verdad presionó contra mis labios hasta que la dejé salir en la oscuridad. El mío no levanta la mano, susurré, pero me asfixia con exigencias, cada mes, como si lo que gané no me perteneciera. Amalia no jadeó, no mostró lástima, solo asintió, como si hubiera conocido la forma de mi sufrimiento mucho antes de que le diera palabras. Por primera vez, no me sentí loca. No me sentí como una anciana débil imaginando amenazas en las sombras. Me sentí vista. El silencio que compartimos después no estaba vacío. Estaba lleno de reconocimiento, de solidaridad, de una fuerza silenciosa que pasaba entre 2 extrañas. Y cuando llegó la mañana, me encontré tomando el teléfono con un pensamiento diferente en mente. La luz de la mañana se colaba por las persianas, pintando rayas delgadas en el piso del hospital. Amalia aún dormía, su respiración constante. Cuando tomé mi teléfono, mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. 3 años desde la última vez que escuché la voz de Paloma. 3 años de silencio que creí eran suyos. El primer timbre casi me hizo colgar. Al tercero, mi pecho se apretó de temor. Luego, bueno, una voz familiar y extraña al mismo tiempo resonó en la línea. Paloma, susurré. Con la garganta cerrada, soy mamá. Hubo una pausa. De esas que abarcan toda una vida. Luego, un suspiro, casi un sollozo. ¿Dónde estás 1 hora después? Estaba en mi habitación, parada en la puerta como si temiera que desaparecería si se acercaba más. Su cabello estaba más oscuro, con hilos plateados, sus ojos cargados de años que no había presenciado. Vino a mi cama, tomando mi mano como si nos anclara a ambas. Las palabras salieron rápido, cartas que escribió y nunca llegaron, fotos que envió y desaparecieron, visitas donde Ximena la rechazó en la puerta. Cada revelación cortaba más profundo, y luego, la herida más aguda. Hay alguien que quiero que conozcas, dijo suavemente. Sacó su teléfono, deslizando hasta una foto de una niña con ojos avellana y una sonrisa tímida. Se llama Clara. Tiene 6 años. 6 años. 6 cumpleaños perdidos. 6 veranos que no compartimos. 6 inviernos sin un calcetín mío junto a la chimenea. Mi nieta. Una vida entera que me habían robado. Las lágrimas quemaban mientras trazaba la pantalla con mi dedo, memorizando cada línea de su rostro. Pensé que no nos querías, susurró Paloma. Ximena dijo que habías cambiado, que estabas enferma, que era mejor mantenernos lejos. Cerré los ojos, sintiendo furia y dolor surgir juntos. La traición me había robado a mi hija, y con ella, los primeros años preciosos de la vida de mi nieta. Y mientras Paloma apretaba mi mano,
Supe que la próxima visita de Jimena no sería como ella esperaba, cuando por fin me dieron de alta del hospital. El departamento se sentía diferente, no más grande ni más luminoso, sino vivo otra vez. Paloma vino ese primer fin de semana con Clara, que traía un conejo de peluche y una sonrisa tímida. Las habitaciones, que antes solo resonaban con el tic-tac del reloj, ahora vibraban con risas, con el rasguño de crayones en el papel, con mi nieta tarareando mientras jugaba en la alfombra. Hicimos la cena juntas, una sopa sencilla y pan de maíz, por primera vez en años. La mesa tenía más que un solo plato. Me senté frente a Paloma, viéndola servir la sopa mientras Clara acomodaba las servilletas con la seriedad que solo un niño puede tener. Mi corazón dolía por los años perdidos, pero también se hinchaba con la escena frente a mí. El golpe llegó justo después del atardecer, fuerte, impaciente. Antes de que pudiera levantarme, la puerta se abrió de golpe. Ximena entró, sus tacones resonando contra el linóleo, su boca ya torcida en una mueca. «No contestaste mis llamadas», espetó. «Te dije que vendría por el dinero». Pero entonces se detuvo. Sus ojos cayeron sobre Paloma, de pie a mi lado, y luego sobre Clara, que miraba desde detrás de la pata de la mesa con ojos grandes y sin parpadear. La confianza de Ximena titubeó. Solo por un instante, antes de que su voz se endureciera de nuevo. «Esto no cambia nada», gruñó. «¿Dónde está mi parte?» Paloma dio un paso adelante, con el teléfono ya en la mano. Su voz calma pero afilada como acero. «No la tocarás otra vez, Ximena. Di una palabra más, y esta llamada va directo a la policía». Por primera vez, vi a Ximena dudar, sus ojos moviéndose entre nosotras como si el equilibrio de poder se hubiera deslizado bajo sus pies. El silencio en la habitación era denso, roto solo por el agarre suave de Clara en mi manga. Me enderecé en mi silla. Ya no era la presa esperando con miedo. La mesa, que alguna vez fue un lugar de vacío, ahora era testigo, sosteniendo la prueba de que ya no estaba sola, y en esa quietud frágil, me preparé para lo que Ximena intentaría después. Esa noche, los ojos de Ximena se entrecerraron, su voz alzándose en amenazas que retumbaban contra las paredes, pero no me inmuté. Había cargado un secreto demasiado tiempo, y ahora era el momento de ponerlo sobre la mesa. «¿Piensas que me tienes?», dije en voz baja, con los dedos firmes mientras sacaba una carpeta del cajón junto a mi silla. «Pero no es así. Ni antes, ni ahora, ni nunca». Ella soltó una risa burlona, pero el sonido se quebró cuando vio el membrete grabado de un despacho de abogados. Abrí la carpeta lentamente, dejando que las páginas hablaran más fuerte que mi voz. «Esto», dije, tocando la escritura, «es de la cabaña de mi esposo en la sierra de Guanajuato. Dijiste a todos que la había cedido, pero nunca lo hice. Es mía, solo mía». Su rostro palideció. Extendió la mano, pero la de Paloma cayó con fuerza sobre la carpeta, bloqueándola. «Y estos», continué, levantando otro grupo de papeles, «son los documentos legales que preparé el año pasado. Quería protección antes de tener el valor de decir no. Aseguran que nadie, no importa cuán cercano, pueda tocar mis bienes sin mi consentimiento, ni tú, ni siquiera Joaquín». El silencio se alargó, denso y asfixiante. La máscara de Ximena se rompió. Por primera vez, vi el pánico cruzar su rostro. Me recosté, con una calma llenándome como aire fresco después de una tormenta. «Construiste tu poder creyendo que yo era demasiado débil para pelear, pero nunca consideraste lo que podría estar guardando para el momento correcto». Paloma se enderezó a mi lado, y hasta la pequeña Clara pareció sentir el cambio, su manita apretando la mía. Las palabras de Ximena se secaron. Por años me había tratado como un recurso para exprimir. Esa noche aprendió que el silencio no significa rendición, y supe que el ajuste de cuentas aún estaba por venir. Pensé que Ximena retrocedería tras ver los papeles, pero la codicia no retrocede. Arremete
Semanas después, una llamada del banco confirmó lo que ya temía. Alguien había intentado cobrar cheques falsificados a mi nombre. La letra era una imitación burda, pero la intención era clara. Para cuando el caso llegó al juzgado de Querétaro, ya no temblaba detrás de puertas cerradas. Me senté erguida en el estrado, con el zumbido de las luces fluorescentes arriba, la madera pulida fría bajo mis palmas. El fiscal presentó las pruebas una por una: registros bancarios, análisis de escritura, el testimonio de una cajera que recordaba la impaciencia de Jimena al presentar los papeles. Joaquín estaba sentado detrás de ella, su rostro pálido, su silencio más elocuente que cualquier confesión. Él sabía, todo el tiempo, había sabido. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté lentamente. La sala se aquietó. Todos los ojos sobre mí. No alcé la voz. No lo necesitaba. Pensaste que mi silencio era debilidad, dije. Mis palabras firmes, cargadas de una fuerza enterrada por años. Fue la pausa antes de la tormenta. Los ojos de Jimena buscaron un asidero, pero no había ninguno. Su máscara de control se había hecho añicos. El mazo golpeó y el veredicto se leyó culpable de fraude. La sentencia vendría después, pero en ese momento el castigo ya estaba escrito en su rostro. No celebré, no lloré. La justicia no es ruidosa, es definitiva. Afilada como una puerta que se cierra, al salir al aire fresco de Querétaro, con los escalones del juzgado bajo mis pies, Paloma deslizó su brazo por el mío. Clara saltaba adelante, su risa elevándose hacia el cielo otoñal, por primera vez en años. Sentí el suelo firme bajo mis pasos, y mientras caminábamos hacia casa, supe que el próximo capítulo de mi vida no estaría escrito con miedo, sino con paz. Han pasado 2 años, y los días ya no llegan como tormentas. Despierto con el sol derramándose sobre mi alféizar, donde macetas de rosas florecen en tonos carmesí y rosa pálido. Su fragancia flota por el departamento, llenando los espacios que alguna vez estuvieron cargados de temor. Tengo 70 años ahora, mi cuerpo más lento pero mi espíritu más firme. Cada semana, Paloma y la pequeña Clara vienen de visita, traen risas, dibujos para el refrigerador, historias de proyectos escolares y nuevas recetas para probar. El silencio que alguna vez pesaba sobre estas paredes ha sido reemplazado por voces. Por vida, los sábados, Paloma trae el mandado, insistiendo en cargar las bolsas mientras la regaño a medias. Clara corre adelante, apresurándose a la ventana para ver si las rosas han crecido. Esta ya es más alta que yo, declara, con las manos estiradas hacia arriba, y yo río, de verdad río, el sonido sorprendiéndome incluso a mí misma. A veces me sorprendo mirando la mesa donde Jimena alguna vez estuvo. Sus exigencias cortantes como cuchillos. Esa misma mesa ahora sostiene los crayones de Clara, las tazas de té de Paloma y los rompecabezas a medio terminar que armamos juntas. Los fantasmas han sido reemplazados por los vivos, y los dejo ir sin arrepentimientos. Una tarde, mientras la tetera silbaba suavemente, me acerqué a las rosas y susurré lo que se había convertido en mi verdad. El amor abre puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Clara me escuchó y ladeó la cabeza, sus deditos arrancando una flor con cuidado. La llevó a la mesa y la puso en el centro, justo donde solía estar el miedo. Para ti, abue, dijo con una sonrisa tímida. Toqué los pétalos, suaves y frescos, y sentí la paz extendiéndose por mí. Por fin, la mesa ya no pertenecía a la traición, nos pertenecía a nosotras. Si la traición se sentara a tu mesa, ¿perdonarías? ¿O finalmente respirarías libre,